Nuestro siguiente ponente es el doctor Alfredo Herrera Estrella. El doctor Estrella estudió un doctorado en genética vegetal en Bélgica, en la Universidad de Gand, donde también estudió un postdoctorado. Es investigador nacional nivel 3, ha publicado a nivel internacional más de 70 artículos, ha sido premio nacional investigador joven por la Academia Mexicana de Ciencias, y los temas de trabajo que desarrolla en este momento están enfocados a la genómica de plantas, de microorganismos, y es un gran honor para nosotros como clúster de biotecnología recibir a un investigador de nivel internacionalmente reconocido en todo el mundo. Gracias. Bueno, gracias. Antes que nada, muchas gracias por esta presentación y muchísimas gracias a la organización por invitarme a estar aquí con ustedes el día de hoy. Es una oportunidad muy importante, sobre todo sabiendo que tenemos personalidades del extranjero, y muy destacable la presencia de una gran cantidad de estudiantes que creen en la ciencia, y esperamos mostrarles algunas de las cosas que se pueden hacer. El día de hoy les voy a hablar un poco en general de lo que es la genómica. He estructurado mi plática más bien para hacerles ver cuáles son las posibilidades de la genómica, tanto en humanos como en plantas. Sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y antes que nada, bueno, quiero también mencionarles un poco sobre el laboratorio de donde vengo. Es el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en Irapuato. Estas son las facilidades que tenemos. Es una construcción muy nueva, construida por el arquitecto Enrique Norten, muy moderna. Tenemos todos los equipamientos más actuales en asuntos genómicos. Contamos con todos los sistemas conocidos al día de hoy de secuenciación masiva de ADN, todos funcionando, secuenciación también de proteínas, análisis metabolómicos, etcétera, etcétera. En realidad tenemos el privilegio de estar en este lugar totalmente equipado, y hoy en día también hemos tenido la fortuna de poder participar en la red que ha establecido la Universidad Autónoma de Querétaro para trabajar en el área de biotecnología, lo cual nos va a permitir seguir creciendo como instituto y colaborar en muchas otras áreas del conocimiento. Entonces vamos a empezar hablando de qué es el genoma. Entonces, para nosotros, como lo vemos nosotros, esto es el genoma, es toda la información que contiene, la información hereditaria que contienen todas nuestras células y que nos hacen ser lo que somos, vernos, como nos vemos, comportarnos como nos comportamos, cómo vamos a reaccionar a diferentes condiciones ambientales, etcétera, y está definido en un código de 4 letras, estas 4 letras A, C, T y G, que nos hacen, en este orden de acomodo de las letras, tener diferentes estructuras o bloques que llamamos genes, y los genes tienen funciones específicas que nos hacen fisiológicamente funcionales. Cuando hablamos del genoma, ahora vamos a hablar del estudio del genoma, y entonces la genómica es lo que se refiere al estudio del genoma, y es el estudio de todos los genes en el genoma, incluyendo sus interacciones con factores ambientales. Esto es algo muy importante, porque si no, no podríamos hacer uso en realidad de manera importante de la información genómica. Desde luego, todos ustedes saben que uno de los proyectos más importantes que se ha hecho a nivel genómico es el proyecto de secuenciación del genoma humano, ¿no? Digo, desde luego, como egocéntricos que somos, pensamos que ese es el genoma más importante de todos. ¿Y por qué o con qué finalidad se hace este genoma humano? Vamos a empezar a hablar de ello. Aquí tenemos las 10 principales causas de muerte en México, que son prácticamente las mismas de los Estados Unidos, con pequeñas variaciones en cuál va en primer lugar y cuál en segundo. Aquí quizás excepto por las
afecciones perinatales que no se sufren de esa manera en los Estados Unidos. En México tenemos esa peculiaridad. Pero lo importante de mostrarles estas 10 principales causas de muerte es decirles también que 9 de las que están en esa lista tienen un componente genético importante. Entonces, si tenemos conocimiento de ese componente genético, entonces vamos a poder nosotros determinar cómo nos sirve el genoma para prevenir estas enfermedades, para diagnosticar estas enfermedades y para intervenir después de un diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, decía yo, el proyecto del genoma humano con esta visión arranca por ahí de 1991, arranca como un consorcio multinacional para hacer esta empresa que entonces se veía como descomunal, y en su momento se comparó con el lanzamiento o la llegada a la Luna por el Apolo 11. La meta era secuenciar los 3.200 a 3.300 millones de estas 4 letras que componen el genoma humano, y que si me pusiera yo a leerlos aquí ahorita en voz alta me tardaría 15 años en leer ese libro con esas letras, para que se den una idea. Entonces, 10 años. Y el proyecto debería determinarse originalmente pensado en 15 años. Afortunadamente llegó por ahí un señor Craig Venter que a medio camino les dijo: están mal, lo están haciendo mal, hay que hacerlo de otra manera, y aceleró las cosas con un sistema fundamentalmente, o un planteamiento fundamentalmente de fuerza bruta. Entonces él tenía en una especie de campo de fútbol lleno de máquinas para secuenciar ADN, y dijo: de esta manera lo vamos a hacer más rápido, y efectivamente en el año 2000 se libera la secuencia del genoma humano. Como les decía, las metas: diagnóstico de enfermedades, predicción de enfermedades y susceptibilidad a las mismas, así como la intervención a corregir o prever diferentes efectos de factores ambientales que pueden ser controlados por el hombre sobre una predisposición a enfermedades. Entonces, ese es el genoma humano, ya lo tenemos, qué bueno, ¿no? Y ahora a ver quién me dice qué hay ahí, ¿no? Entonces, el punto aquí es decir, ¿qué podemos hacer ahora realmente con esta información? ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos de poder hacer uso de esta información? ¿Debemos esperar? Pues para muchas cosas no. Ya con esta información se han desarrollado pruebas genéticas para ver cáncer de mama, y que están disponibles al consumidor en el mercado. Son un número importante que además permite distinguir entre tipos de cáncer dentro del cáncer de mama, lo cual puede ayudarnos a definir el tratamiento correcto para cada cáncer. También podemos hacer perfiles genéticos que tienen que ver con la nutrición, con la respuesta a fármacos de cada uno de nosotros, susceptibilidad o propensión a tener osteoporosis o la gravedad de la osteoporosis, igual que enfermedades del corazón, que son muy importantes también en nuestro país. Entonces, todas estas las podemos ir diagnosticando de manera temprana. Además, ya hay pruebas genéticas disponibles para más de 900 problemas del tipo hereditario. Entre ellas hay pruebas para resistencia a insulina, incluso para obesidad, que son de los grandes problemas que enfrenta nuestro país. Entonces, eso ya lo podemos hacer. ¿Cómo se hace eso? Bueno, fundamentalmente lo que se hace es buscar variaciones entre los individuos que estén asociados con las diferentes enfermedades. Entonces vamos a ver variaciones que pueden ser de una sola letra, y eso nos permite distinguir entre un individuo que puede responder de una manera a un factor ambiental o de otra, o que tiene la predisposición a una cierta enfermedad, etcétera. Entonces, a través de eso podemos hacer, y se han encontrado muchísimas variaciones entre diferentes genomas. Entonces hay que estudiar las diferentes poblaciones humanas para primero definir cuál es el genoma, digamos, estándar promedio, lo cual en México todavía necesitamos hacer, ¿sí? A pesar de que ya hay
información importante, debemos todavía decir cuál es el genoma del mexicano, lo cual no es sencillo, porque el genoma del mexicano, ¿cuál mexicano? ¿No? Nos vamos al sur de México, nos vamos al norte, nos vamos a la sierra, nos vamos a la costa. ¿Quién es el mexicano? Entonces es un problema mucho más complejo que en otras poblaciones, que se tiene que resolver. Por otro lado, también esta información del genoma nos permite hacer descubrimientos farmacogenéticos. Es decir, no sabemos por experiencia propia casi todos nosotros que algunos de nosotros cuando estamos enfermos respondemos de una manera a un tratamiento y otra persona que tiene la misma enfermedad responde de otra manera a ese tratamiento. Y a algunos les funciona muy bien y a otros les funciona más o menos o no les funciona. Pero también puede ser caso de vida o muerte. Si tengo cáncer y me dan el tratamiento adecuado, tengo más probabilidades de salvarme que si me dan el tratamiento que no me va a funcionar a mí, porque el tiempo en ese caso es oro. Y eso también se puede hacer el día de hoy distinguiendo entonces a través de estos cambios que les llamamos polimorfismos para distinguir al individuo rojo del individuo azul y entonces decir, este individuo rojo si lo trataba yo antes de tener esta información genómica, pues no iba a responder al tratamiento. Y por otro lado, ahora puedo decir cómo puedo hacer este tratamiento o al menos saber que lo debo tratar de una manera diferente. Finalmente, la información del genoma también nos ha permitido hacer una exploración de cuándo están activos los genes, cuándo está activa la información genética que tiene cualquier organismo, no solo los humanos. A esto le llamamos nosotros transcriptómica, es decir, cuándo se convierte un gen en un transcrito y por lo tanto el gen está activo, ¿sí? Esos análisis cuando los hacemos para todo el conjunto de genes que funcionan en un organismo, lo llamamos transcriptómica y es la elucidación sistemática de patrones de expresión de genes en un organismo que nos puede ayudar a ver qué genes están activos en diferentes etapas del desarrollo o qué genes están activos frente a diferentes condiciones ambientales. De esa manera yo puedo distinguir también cómo responde un cierto organismo a un cierto reto. Un ejemplo muy sencillo es qué genes se encienden cuando yo tengo una planta en mi casa que la riego todos los días y qué pasa si esa planta la dejo de regar todos los días y la dejo una semana y después vengo y veo qué genes están expresando. Entonces voy a ver los genes que se encienden en respuesta a la carencia de agua en esa planta y comparando estos patrones de expresión, entonces puedo asociar esos genes con la tolerancia a la falta de agua y descubrir entonces genes importantes que nos lleven a una aplicación. Entonces también podemos hablar del descubrimiento de genes novedosos basados en estos patrones de expresión, es decir, por simple asociación de un fenotipo, una característica, una respuesta, con el patrón de expresión yo puedo decir que estos genes tienen que ver con este proceso, aunque no conozca su función. Y entonces me pongo a estudiar su función de una manera más detallada. Para ilustrar esto les he preparado un par de diapositivas. Es esto, digamos que yo tomo, ¿se puede bajar la luz un poquito? Yo tomo todos los genes que están siendo expresados en un individuo X y los tiño de color rojo, los coloreo de rojo. Y en un slide, en un portaobjetos, yo tengo depositadas gotitas que representan todos y cada uno de los genes del organismo que me interesa estudiar. Entonces, esos genes que están siendo expresados en un momento dado, los coloreo de rojo, y luego tomemos el caso de la planta que la estoy regando. La planta que la estoy regando le pongo color rojo y entonces los veo rojos. Y después tomo la planta que dejé de regar y los tiño de verde y los otra vez coloreo en mi portaobjetos, todos los genes van a ser verdes. Esto es un proceso que se llama microarreglos, así le llamamos a esta tecnología. Entonces los que están en la planta con agua están rojos, los que están en la planta sin agua están verdes y
Después yo veo cómo se ven cuando combino las imágenes. Entonces los genes que están en rojo solo se expresan en la planta que tiene agua. Los que están en verde solo se expresan en la planta que dejé de regar. Y los genes que están en amarillo se expresan en ambas condiciones. Y de esa manera tan sencilla yo puedo saber entonces cuáles son los genes que se encienden en esa respuesta fisiológica. Bueno, lo que estamos viendo en este ejemplo también se puede establecer para hacer farmacogenómica. Y entonces podemos ver en este caso cómo responde un individuo a la aplicación de un cierto medicamento, una droga. También puedo ver cuánto dura esa respuesta, porque si yo lo hago esto en un curso temporal, puedo entonces determinar cuánto le duró el efecto de la droga. Pero también puedo optimizar las drogas. O sea, yo puedo decir, tengo esta droga que tiene este grupo activo y yo sé que este es el efecto que tiene en expresión de genes. Y entonces hago variantes de esa droga en ese grupo activo y lo aplico. Y veo si la respuesta es más fuerte o es más débil, y entonces puedo ir rediseñando mi droga. Y tiene muchísimas otras aplicaciones en este sentido. También en otros organismos se puede aplicar esto, por ejemplo en plantas también podemos hacerlo con respuesta a químicos que aplicamos en el campo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar brevemente acerca de plantas ahora. Ya les di un pequeño panorama de lo que se puede hacer con humanos, ahora vamos a hablar de qué se puede hacer con plantas y por qué es importante para México. Uno de los puntos más importantes para México en términos de genómica es que tenemos una enorme diversidad biológica en México. Aproximadamente el 10% de todas las especies que existen en el planeta, que son únicas para México, tenemos el 10% de la biodiversidad del planeta en México. Dentro de ellas se ha estimado que tenemos aproximadamente 29,000 diferentes especies de plantas. De esas 29,000, aproximadamente el 30% solo existen en México, no existen en ningún otro lugar del mundo. Pero no solo es que tenemos plantas únicas, sino que vean ustedes de qué plantas estamos hablando que son de origen mexicano. Entonces son plantas que definitivamente han hecho una contribución a la alimentación humana en el mundo, ¿no? Y tenemos muchísimas más, algunas que incluso nosotros mexicanos no conocemos. Entonces ese es un factor importante para decidir qué hay que estudiar esto. Además esto tiene, como les decía, pues una enorme ventaja, yo digo que es una ventaja competitiva. Si yo quiero hacer una empresa, lo que quiero es tener un producto que nadie más tiene y entonces voy a hacer una empresa exitosa. Si yo tengo una materia prima que nadie más tiene, es mucho más probable que tenga un producto que nadie más tiene. Entonces tengo toda esa información genética que si yo la analizo puedo descubrir genes que me lleven a diseñar nuevos procesos biotecnológicos, ya sea para la industria farmacéutica, para la medicina, para la agricultura, para cualquier proceso biotecnológico. Entonces podemos sacar ventaja de esa información genética que solo nosotros tenemos y que podríamos solo nosotros conocer. Es decir, aún hablando de vegetales, creemos que la fuente de información para el desarrollo futuro de programas de mejoramiento genético de los cultivos, mejoramiento tradicional, no estoy hablando de transgénesis en ningún momento, incluso para los desarrollos de aplicaciones médicas e industriales, reside en esta información genética de las especies vegetales y de microorganismos que tenemos en México, y hay que aprovecharlo. Estas son algunas de las posibilidades, como les decía, mejoramiento tradicional o por ingeniería genética para cultivos de interés o para cultivos de importancia alimentaria, farmacéutica o incluso social. También modificar otros organismos que no sean plantas, que sean de interés farmacéutico o industrial, identificar biocatalizadores, entender cómo responden las plantas a diferentes condiciones ambientales, nuevas sustancias bioactivas, tolerancia a enfermedades en las plantas, a plagas, etcétera. Todo este abanico de posibilidades es solo una muestra de lo que se puede hacer con esta información genómica.
Les voy a hablar ahora muy brevemente de dos proyectos en los que he estado involucrado y que ha estado involucrado Langevio, que son, yo creo, proyectos que México no podía dejar de lado. Uno de ellos es la secuenciación del genoma del maíz, que entre otras cosas en su momento fue considerado el segundo proyecto más ambicioso en el mundo en secuenciación de genomas, porque equivalía a secuenciar el 70% del genoma humano, que ya decíamos les tomó aproximadamente 10 años a un equipo multinacional. Afortunadamente esto fue mucho más corto y analizamos el espacio génico de una raza mexicana de maíz, con además un valor muy importante porque es una raza que ha permitido el desarrollo de todas las variedades modernas de maíz. Entonces tenemos información genética ancestral que puede ser rescatada para incluir en programas de mejora del maíz moderno. Debo decirles que además estas tecnologías que hemos empleado y de la que hablamos en el caso del genoma humano ya son tecnologías antiguas. Hoy en día el genoma humano lo podríamos secuenciar aquí en Langevio, en Irapuato, en 10 días, contra 10 años que está. Un ejemplo de lo que descubrimos al secuenciar el genoma del maíz palomero toluqueño tiene que ver con estos genes que no descubrimos nosotros, que tienen que ver con la domesticación del maíz. En este caso les hablo aquí de dos genes, uno que tiene que ver con el cambio, este es el teocintle, vean cómo crece el teocintle, vean cómo crece el maíz. Entonces se descubrió un gen que se llama TB1, que podemos hacer la mutación en maíz de este gen y entonces vean cómo crece, como teocintle. Eso quiere decir que tiene que ver con el proceso de domesticación. Y otro tiene que ver, el TGA1, tiene que ver con el cambio de cómo vemos ahora los olotes, cómo vemos los granos de maíz. Este es el teocintle, con semillas, un par de semillas nada más, cubiertas de una cáscara dura, que se caían muy fácil además de la planta. Y este es el maíz. Ese cambio tiene que ver con este gen fundamental. Esos son cambios importantes y que son muy interesantes para el desarrollo de estas plantas. Nosotros en este proceso encontramos una correlación de una serie de genes que les destaco aquí en rojo, que tienen que ver con la tolerancia a metales pesados, correlacionados con el evento de domesticación que hubo del maíz. Esto nos llevó a sugerir finalmente que el origen del maíz tiene que ver con explosiones volcánicas, que por casualidades de la naturaleza se dio esta coincidencia entre que el hombre pudo colectar, lo único que podía colectar eran semillas derivadas de teocintle, que eran resistentes a los metales producidos, a los metales pesados depositados por las erupciones volcánicas en el suelo. Y entonces coincide la domesticación con esta tolerancia a metales pesados. Y esto tiene que ver mucho con que estamos muy cerca del Nevado de Toluca, ¿no? Y de otros volcanes donde se dio, están en la franja de donde se dio origen el maíz en la balsa, en el área del Balsas. El otro proyecto más reciente, mucho más ambicioso que el que hicimos del maíz, y tiene que ver con la secuenciación del genoma del frijol, el frijol común, ¿no? Digo, a ver que haya un mexicano que me diga que no le gustan los frijoles. Ahí tengo mis espías para luego echármelos al plato. El frijol común, también uno de los cultivos más antiguos que hay, también un cultivo mexicano, es fuente de proteína, principal fuente de proteína para más de 500 millones de personas en el mundo, en el área de África y América Latina sobre todo. Es además rico en minerales importantes y se consume de diferentes maneras en diferentes culturas. Entonces pensamos que era otro de los proyectos interesantes. Decidimos secuenciar el genoma de un maíz mesoamericano, de un frijol mesoamericano que se llama BAT93. En el caso del frijol hay
dos acervos genéticos, un mesoamericano y un andino, que han ido evolucionando de manera reciente, de manera independiente, y no se sabe incluso a ciencia cierta cuál es el origen real. Se piensa que es mesoamericano, pero no hay una prueba contundente de esto. Entonces, siendo mexicanos, decimos, vamos a hacer el mesoamericano, vamos a secuenciar el mesoamericano. Una de las cosas que nos permitió encontrar la secuencia de este genoma es que tenemos genes, aquí esto es una comparación entre los genomas de diferentes plantas, Lotus, Japonicus, Medicago, Truncatula, Glycine máxima, o sea, soya bean y otras leguminosas, y podemos encontrar entonces que hay genes que existen solo en las leguminosas, lo cual ya es una aportación importante. Pero además que hay un puñado de genes que solo existen en el frijol. Y también secuenciamos esta variedad o esta raza de frijol porque tiene muchos genes de resistencia a diferentes enfermedades. Entonces, uno de los propósitos es identificar estos genes de resistencia y poder entonces transferirlos a otras plantas. Finalmente les muestro en lo que estamos ahora. Secuenciamos ya este VAD93, este genoma del frijol, son aproximadamente 650 millones de letras, 650 millones de nucleótidos, los hemos secuenciado a una cobertura 150X, lo cual nos da una confianza tremenda de que lo que estamos diciendo es correcto. Hemos además definido todo el transcriptoma del frijol, tenemos 135 muestras diferentes de transcriptoma en diferentes condiciones de crecimiento, creciendo en presencia de Rhizobium, en presencia de patógenos como Pseudomonas, como en presencia de Rhizoctonia solani, a diferentes temperaturas, sin agua, con agua, y además hemos separado todos los órganos y determinado todos los órganos y los tejidos cuáles son los genes que están activos. Pues tenemos ese conocimiento. Y ahora lo que estamos haciendo, no espero que lean esto, pero este es un árbol filogenético de la historia del frijol. Y aquí lo que podemos ver es este pedacito que está por aquí, es el Phaseolus vulgaris, que es el que comemos nosotros. Todos los demás son otras especies de Phaseolus que están relacionados. Y ahora lo que estamos haciendo es que todas las líneas, todos los que ven ustedes señalados con azul o con rojo, los estamos secuenciando también, para ver la historia evolutiva del frijol, para ver si es capaz de cruzarse con otros Phaseolus, con otras especies del mismo género que tienen características distintas de tolerancia a sequía, de tolerancia a enfermedades o que crecen a diferentes alturas, y eso nos va a permitir esto, y también determinar si eso ya ha ocurrido en la naturaleza. En total estamos secuenciando aproximadamente 30 diferentes frijoles para poder tener esta información, y eso esperamos tenerlo terminado a finales de este año, para que esa información, además junto con variedades elite de frijol que están siendo secuenciadas por nosotros, podamos ponerlo a disposición para mejoramiento genético tradicional del frijol. Finalmente quiero decir los riesgos de que no entremos de manera seria a la genómica en México. O sea, el problema es que hay otros que ya la están haciendo y pueden entrar a hacerlo con cualquier organismo y podrían incluso estudiar aquellos que son de origen mexicano, y entonces perderíamos nosotros una ventaja competitiva. El riesgo es muy alto. México ya entró tarde a la genómica, ahora debemos de entrar de manera seria e importante. Gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. Aquí le entregamos un reconocimiento de parte de la UAC y del clúster. Les recuerdo que tienen los papeles para hacer preguntas. El próximo panel de discusión
será moderado por el doctor, que es el director de la carrera de biotecnología del TEC de Monterrey. Mientras están cambiando la plática, doctor, yo quisiera preguntarle cómo ve la posibilidad que a corto plazo México, en vez de importar la mitad del grano, ya se vuelva autosuficiente con todos esos avances en la parte genómica y en otras áreas. ¿Cómo ve esa posibilidad? Yo creo que definitivamente se va a contribuir, que por ejemplo uno de los grandes problemas de México es la sequía, porque dependemos muchísimo de cultivos de temporal, y ese es el punto central, digamos. Si logramos tener esas contribuciones, seguramente haremos un avance significativo, pero no solo es un problema científico, es un problema político también que tiene que resolverse, y es de distribución de la semilla, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que avanzar también en ese sentido, pero yo creo que sí, con un buen esfuerzo en los próximos 20 años podríamos ver un cambio significativo. Ok, muchas gracias, doctor.